nosotros. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Okay, I think that maybe we can start just with Y creo que a lo some mejor podemos comenzar notes. con First, algunas indicaciones sobre la logística. Luciana Empiezo Berkovic, por I'm part of the presentarme. Soy Grassroots Luciana Justice team, Berkovich, soy and del I had the Grassroots honor and Justice privilege Network, de la Red de Justicia de co-edit Base, this y book tuve el with honor de Adrián Di Giovanni, coeditar this este book that libro we are junto con Adrián Di presenting Giovanni, today el about legal libro que empowerment estamos por strategies in presentar el information día de hoy sharing sobre across empoderamiento Africa, legal Asia, en and asentamientos Latin America. informales en Asia, Well, África y some Latinoamérica. notes Legal so Empowerment in Informal we can Settlements se participate llama in el the libro. conversation. The first one is that we have a Y hay simultaneous varias cosas que interpretation decirles in sobre esta English, sesión. French, Primero, que and tenemos Spanish. interpretación So if you simultánea would like to en hear this español, conversation francés e in inglés. these other languages, you can Así que si click prefieren escuchar esta conversación en in the below alguno click otro de icon sus that is idiomas, at the pueden bottom, and you cambiar de can select canal your language of haciendo choice. uso So del English, botón Spanish, or del globo French. terráqueo que está en su pantalla You para have poder here cambiar the ya notes sea in Spanish español and a French francés, a and inglés, English. y So podrán take your time and select your también ahí language. en pantalla You will leer las hear indicaciones en the los tres conversation idiomas para que in así English. puedan seguir esta If you would like to conversación en el hear idioma de additional su preferencia. audios, just Y si quieren not escuchar el audio select the language and original, you will hear basta con no seleccionar additional ningún audio. canal y van a escuchar siempre el audio original. The second note is that the session is being recorded El and we segundo will punto es share que vamos a the grabar link esta afterwards. sesión para después compartirla. And the third one is just to, Y el tercer punto in terms of time, the conversation we expect to be about es 90 decirles minutes, la including duración. time for Esperamos que dure discussion 90 and questions. minutos. Esto incluirá So please un feel diálogo free abierto, during the preguntas. conversation to write your questions and Entonces, en el comments in the chat transcurso de la box. conversación pueden The idea escribir is en el that chat sus preguntas, sus in the comentarios. last part of Y the la idea conversation, es we que en la have última parte de space la for sesión questions and comments. tengamos But un if you espacio would like para to preguntas, write comentarios. in the chat while the Así que conversation si is happening, quieren please escribir feel en free el to do chat it and we will collect the conforme les van questions and surgiendo los comments and bring them comentarios, back háganlo y nosotros estaremos al pendiente para al final poder plantear I sus think with that, preguntas y comentarios. we are Y ready to creo que eso start, sería and I would todo like to en cuanto a invite logística. Con Adrian eso to estamos take the listos para floor empezar and do y the quiero ahora introductions. pedirle a Adrián para que tome Hi, la welcome palabra para que everyone. se presente. Bienvenue à toutes et à Les tous. doy la Bienvenidos a bienvenida todos y todas. Uh, en welcome to nuestros this tres webinar. idiomas. We're calling it Informal Bienvenidos a Settlements, este Committed webinario Insights que se for Rights and llama Dignity. As Luciana Asentamientos mentioned, my name is informales, Adrian Di la Giovanni. I'm lucha the de la Chief comunidad Leader por for Democratic derechos Inclusive Governance y at the dignidad. International Y yo Development Research soy Center team Canada, that's leader de IDRC. el I'm Centro speaking today from Internacional de Ottawa, which is on Investigaciones the para el east coast Desarrollo of de Canadá, el Amsterdam, which International is Development Research the Center, Algonquin and Anishinaabe y peoples. soy coeditor de IDRC, este if you don't know us, we're part libro. of Canada's Por Foreign si no nos Affairs and conocen, Development el efforts, IDRC somos parte de and los we esfuerzos de really desarrollo y start with colaboración a basic internacional de relief to the Canadá. people closest to the Nos big problems in dedicamos society, a our local ofrecer norms who best ayuda know how to en solve las them. comunidades Our porque topic creemos que son las today comunidades and the locales las stories que you're mejor going to saben hear, I cómo think really resolver los problemas exemplify que that enfrenten. Y approach, yo so I creo won't que say too much more. lo que tocaremos el We día met de hoy es un Luciana, buen who ejemplo de eso. also No diré más por ahora, I've had ya the great conocieron privilege to también a work with as Luciana, a con quien longtime tuve el collaborator and privilegio de collaborator and our trabajar durante co-host mucho today. We're going tiempo to como guide you through our coeditora, discussion. colaboradora y hoy como The coanfitriona, purpose of porque los dos today's estamos a discussion cargo de is moderar este really just to webinario. celebrate. Y el And we want objetivo to de celebrate nuestra in sesión de two hoy es ways. celebrar. Y The celebrar first de is we dos got the book maneras. done. We're all En really primer proud here. lugar, logramos Here's a terminar el copy. libro y nos sentimos We have muy some extra orgullosos de ones if you're tener ya really aquí interested, reach una out. copia física. Tenemos Afterwards, más. Si it's les free interesa, online pueden for ponerse everyone en around the contacto world con with a nosotros good y está internet disponible de forma connection to open gratuita access. en And Internet. so, Es de libre we're here to acceso para celebrate quienes because we got the tengan book done. buen Internet y I can acceso a ello. remember sitting in Entonces, this bueno, very me da spot mucho in gusto poder haber terminado 2021. el libro The porque height of recuerdo cuando lockdown, we'd estuvimos gotten the aquí en green light to go ahead, and 2021, then we thought, okay, estábamos en la can we really do pandemia this? How are we going to y do it? nos Because at that preguntábamos point, cómo le we had íbamos a a hacer, clear porque en vision aquel and dream, momento but la visión era the path clara, el to make it sueño era happen claro, pero la wasn't quite manera para alcanzarlo, so clear. So we got eso it sí que no done. estaba muy claro en And ese momento, many of the pero lo authors are logramos. here today Y and hoy people están who con helped nosotros make it muchos de los happen. I saw autores, some really autoras nice y gente familiar que names from colaboró office para people who poder are hacerlo joining. And realidad. so it's really a Vi good algunos chance to nombres ya gather, conocidos share, en, and en even los raise a participantes de la big sesión conforme se cup. And so conectaban. Y es un congratulations to trabajo everyone. colaborativo lo And que we really, hicimos, así it's que the ideas felicitaciones a in the todos, book that we todas. now want Me da to mucho gusto share and ver bring las to life. ideas
plasmadas en el libro y son las ideas que hoy les vamos a compartir. Pero también es una celebración más profunda porque desde mi perspectiva, y yo sé que no soy objetivo, ¿no? Esto es totalmente subjetivo. Las experiencias captadas en el libro son algunas de las historias más inspiradoras, ejemplos conmovedores de promoción, de justicia, de derechos humanos, y yo siento que ha sido un honor para mí estar expuesto a estos ejemplos a través de mi trabajo. Y son ejemplos de cómo luchar por derechos económicos, derechos como el derecho a la vivienda y cómo lograr ejercerlos para poder superar la pobreza, la exclusión, cómo poder utilizarlos como herramientas para promover la igualdad en un sentido profundo. Y lo que van a escuchar en cuanto a empoderamiento legal en asentamientos informales es como iniciamos también el diálogo en el libro, pero la idea es que nos sirva para guiar la conversación de hoy a partir de una cita de Leilani Farha, a quien van a escuchar después también porque ella va a comentar el libro. Pero hay dos formas de entender un asentamiento informal. Quizá la más común es desde el punto de vista de la estigmatización, las condiciones precarias, ya sea en términos de saneamiento, en cuanto a viviendas improvisadas, la pobreza económica en la que se vive. Esa es una faceta, pero también hay historias de dignidad real, resiliencia, de fortaleza y de sueños de un futuro mejor. Y el camino para poder alcanzar esos sueños, hacer realidad esa visión, es respetando los derechos, la dignidad de las personas, y a veces resulta incierta esa posibilidad. Entonces, la celebración profunda del día de hoy es eso, celebrar las historias, los ejemplos, los éxitos de las comunidades que están luchando por sus derechos y su dignidad. Y es una historia de lo poderosa que puede ser la acción colectiva, la fuerza también de la determinación contra cuando se tiene todo en contra. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, celebrar nuestro papel es intentar compartirles estas historias a través de este trabajo. Y la verdad es que estamos viviendo en una época en la que es muy difícil ver las noticias. Muchos de nosotros hemos apoyado y luchado por valores que hoy se están viendo afectados, socavados, así que creo que siempre es un momento ideal y ahora más de celebrar las historias positivas para que nos sirvan de inspiración. Esa es la parte de la celebración. Ahora les comento un poco sobre el libro, si me ayudan pasando a la siguiente diapositiva. Este proyecto comenzó en 2018 como una pequeña semilla de una idea. Estábamos apoyando una serie de proyectos en Latinoamérica y en África en empoderamiento legal para la justicia de base, cómo trabajar con comunidades en asentamientos informales y ver de qué forma el empoderamiento legal les podía ayudar a fortalecer sus comunidades, sobre todo en los entornos informales. Y trabajamos con investigadoras de 3 países de Latinoamérica, 3 de África, y nos sentamos 2 o 3 días todos juntos en un mismo lugar para hacernos una serie de preguntas. ¿Qué están haciendo sobre este tema, sobre este otro? ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Cuál es su enfoque? Y lo que salió de ahí fue una serie de lecciones muy, muy ricas en contextos muy diferentes, experiencias diversas, pero sí encontramos unos puntos en común muy sólidos. Y a partir de eso desarrollamos un artículo, bueno, primero solo notas que se convirtieron en un artículo y el sueño era poder desarrollar un tomo más grande, más extenso, escrito por los grupos que trabajan directamente con las comunidades. Y esto es lo que muchas veces no llega al papel, porque las personas están muy ocupadas apagando fuegos, ¿no? Literalmente, o estando ahí en la primera línea de defensa con las comunidades para evitar que los echen de los lugares donde están o para luchar por un futuro mejor contra las autoridades. Y a veces estos mensajes solo nos llegan a través de las voces
intereses de terceros. Y nuestro sueño era poder trabajar estas ideas de manera muy cercana a lo local. Y aquí hay una imagen de 2023. Hicimos muchos talleres, reuniones en Zoom, intercambiamos correos electrónicos y lo logramos. Nos dimos cuenta de que no tomamos fotos en 2018, por eso compartimos solo las de 2023. Y si alguien en el público tiene, compártanoslas, por favor. Y se me olvidó, hay otra diapositiva más, pero lo que surgió de todo esto es, yo creo, una recopilación muy poderosa de 10 casos de estudio, 10 países y reflejan décadas de experiencias. Entonces, agrupamos los capítulos en tres áreas principales a grandes rasgos. Primero, litigios y cómo distintas comunidades han estado utilizando los tribunales y cortes junto con otras estrategias de incidencia para superar algunos de los desafíos más importantes y abrirse camino. Hay veces que no hay acceso a servicios en los asentamientos informales, no hay buenas condiciones socioeconómicas dentro de las comunidades, así que acudir ante los tribunales para lograr superar algunos de esos obstáculos, esos son cómo se ha utilizado el derecho para lograr un mejor acceso a esos servicios. En segundo lugar, la participación, el trabajo activo que se hace para tratar de participar, porque a veces estamos hablando de personas y comunidades que parece que están viendo las cosas que suceden en la sociedad desde fuera. Así que cómo lograr tener un espacio en la mesa donde se toman las decisiones con gobiernos, con otros actores. Y por último, lo que nosotros llamamos los enfoques holísticos. Realmente vemos el enfoque holístico en todos los capítulos, pero aquí hay una mezcla de incidencia política, de empoderamiento legal, ya sea organización comunitaria, por ejemplo, a veces es hacer manifestaciones pacíficas tomando las calles. Hay muchos ejercicios de planeación, también trabajo a nivel directo con gobiernos locales, provinciales, municipales y también a veces acudir ante los tribunales. Y con el paso del tiempo lo que se ve es una combinación de ideas, de acercamientos, de esfuerzos y se convierte en un trabajo muy estratégico. Ver qué herramientas se utilizan en un momento dado, a veces en paralelo junto con otras, a veces en secuencia. Y las autoras que van a escuchar el día de hoy, de Delhi, de Nairobi, de Buenos Aires, nos presentan ejemplos de organizaciones que han trabajado con las comunidades desde hace años y que comenzaron en situaciones muy precarias, con mucha incertidumbre, mucha inseguridad, a lo mejor hace 10 o 20 años, y que con el tiempo han logrado un desarrollo mucho más pleno dentro de las comunidades. Así que veremos una gran diversidad dentro de sus intervenciones. Y eso es todo. También tenemos un capítulo introductorio que Luciana y yo tratamos de escribir juntos para poder presentar a modo de sinopsis, ¿no?, las grandes lecciones aprendidas. Y Catalina Marino se encargó del segundo capítulo sobre el liderazgo de las mujeres y la lucha por la igualdad de género. Ahí también hay historias muy poderosas de liderazgo y nuestras participantes del día de hoy creo que son vivo ejemplo de eso también. Y Luciana, no sé si hay algo más que quieras añadir antes de que sigamos. Y nuevamente un agradecimiento a todos y todas por participar. Me da mucho gusto que haya tanta gente. Gracias, Adrián. Yo me quedé escuchándote y pensé, está sucediendo, es real. Y sí, muchas gracias. De verdad, esto fue posible gracias a la dedicación de Adrián, así que muchas gracias a ti, Adrián. Nos estuviste motivando, impulsando, fuiste el motor para que esto se hiciera realidad. Y hoy en la mañana que me quedé pensando sobre este evento, sobre la conversación, estaba pensando que cuando sostuve el libro en mis manos por primera vez, recordé ese momento hace 4 o 5 años de trabajo, de aprendizaje, de intercambios y más allá del contenido que encontrarán en este libro, lo que a mí se me quedó más son las relaciones que se fueron construyendo a través de distintos contextos, idiomas, entre las
autoras y nosotros, después de 4 o 5 años de trabajo conjunto, de pensar de manera conjunta, y por eso esto no solo es un libro. Los valores o el valor principal de este libro es que son reflexiones honestas y profundas sobre la práctica. No solamente es una recopilación de buenas prácticas y mucho del trabajo que se están haciendo también por parte de las organizaciones que trabajan con estas comunidades. Y a título personal diría que este proceso también me ha ayudado a reflexionar sobre mi propia experiencia. Escribí una pequeña nota recientemente y cuando yo empecé a trabajar en empoderamiento legal, o como sea que se le conozca en este momento, en Buenos Aires, en Argentina, no conocía yo muchos espacios, ¿no? Pensamos que estábamos descubriendo todo un mundo, estaba diciendo. Estaba pensando en mi trayectoria personal y cómo este libro me hizo pensar en el trabajo que hemos hecho de empoderamiento legal. Cuando empezamos, había dos ideas básicas. Empezamos a pensar en este libro y primero decirles que hay cuestiones específicas de estrategias legales en los asentamientos informales. A lo largo de los capítulos encontrarán el papel ambiguo de las instituciones, lo que hay entre legalidad y legalidad, eh, las respuestas a largo plazo, cómo las distintas estrategias se combinan y funcionan de manera holística a partir de estrategias comunitarias. Y a pesar de todo este contexto, cuando mostró la imagen de la reunión que tuvimos en Nairobi, hubo un momento que me acuerdo que los colegas, no sé si está aquí Celia de Filipinas, estaban hablando del caso de una comunidad que estaba enfrentando problemas de asentamientos y mucho de esto con las instituciones y los colegas de Argentina se volteaban a ver y decían, es exactamente lo mismo que estamos haciendo en Argentina, en Mendoza. Y digo, no exactamente, pero muy similar. Entonces comenzaron a aprender entre unos y otros y bueno, pues a compartir las estrategias para poder desarrollar estos casos. Entonces, bueno, las conversaciones de hoy nos llevan a estos espacios en donde podemos tener una reflexión colectiva y pensar de qué manera podemos enfrentar los desafíos en común. Y me parece que esto es muy importante en este contexto global que tenemos ahorita, político. Muchas de las estrategias y herramientas que tenemos pudieran no ser suficientes para la escala de los desafíos que nosotros tenemos y los desbalances de poder que hay, que estamos enfrentando. Vamos a hablar del libro, lo que ha sucedido en el pasado, sí, pero los retos que estamos enfrentando ahora, trabajando con todas las estrategias, asentamientos informales, etcétera. Entonces, bueno, vamos a escuchar del protagonista de este libro, que son los autores de este capítulo. Una disculpa por la interrupción. Quien haya hecho eso deberían de sentirse avergonzados. Lo siento muchísimo, pero vamos a continuar colectivamente. Me parece que tenemos mucho más cosas importantes que hacer, así que esta es una invitación para hacer una discusión civil. No necesitamos imágenes para eh, afectar a las personas y nada más quiero tomarme un momento para disculparme y continuar, por favor, con lo que estamos haciendo. La siguiente. Bien, tenemos autores de diferentes capítulos, como ya les dije. No vamos a hacer una presentación completa para no pasarnos más tiempo en esto. Para los que están en el chat ya lo van a ver ahí. Tenemos 3 capítulos el día de hoy. El que tenemos en Nueva Delhi, la representante de un grupo que se llama Nasti. Ella es una abogada en la India, Akansha, y luego tenemos la cofundadora Jayashree, y luego tenemos a Amdekar Baduk, si lo digo bien. También tenemos una colaboradora de hace mucho tiempo que trabaja en Nairobi.
Yashiri ha trabajado mucho en diferentes lugares y es uno de los asentamientos informales más grandes en Kenia. Y Catalina Marino, la coordinadora del programa de derechos de la ciudad para la igualdad y justicia. Ella ha estado apoyando el trabajo de ASI y, como ya les dije, es una de estas historias que nosotros tenemos y ella también escribió un capítulo de igualdad de género, así que bueno, pues nos vamos a ir con ellas directamente, nos vamos al panel. Vamos primero con la parte de la comunidad. Van a presentar el capítulo y van a hablar del contexto, quiénes son con qué comunidades trabajan y cuál es el enfoque principal o preguntas que tienen para el capítulo. Y después de eso nos vamos a ir más a una discusión de panel. Vamos a comenzar con Akansha, con el capítulo en Nueva Delhi. Hello everyone. So my name is Akanksha Bhatkar. Jayashree and I Buenos work días. with an organization Yo called Nestle, trabajo a con legal una and organización organization que based está in India, basada en la India we're going to basically talk about y básicamente the vamos a accreditation process hablar of de los Ambedkar Camp, procesos que tenemos PHOP, or quote unquote slum cluster based in Delhi, para and what the lo que process estamos for haciendo en getting them Nueva out of Delhi, cuál es el journey proceso has been legal like. para que Just to podamos provide a trabajar con ellos. context Nada of más para Delhi darles un itself, contexto de lo que the tenemos capital of ahorita. India. It has a El population of capítulo more de than la 30 India million tiene una people, población de and it más de faces 30 a millones de severe affordable personas y housing nosotros crisis. vemos que tenemos So una more than crisis 30% importantísima of de the vivienda. poor Más and the del population 30% de la live in población de la informal ciudad settlements, vive en which lack asentamientos not just economic informales tenure, but en also donde adequate safe and no basic services. tienen los servicios Additionally, básicos. evictions are also Adicional a very esto, rampant in the city, en and la even ciudad, eligible families, incluso underqualified las who are familias found to be elegibles entitled to housing spaces or en donde housing tienen stock, derecho are a denied an espacios de application for long vivienda, periods of se time. les ha negado So por in mucho that tiempo. context, how do we Entonces, en look este at legal contexto, ¿de qué empowerment manera and podemos ver el create affordable empoderamiento legal y cómo safe podemos housing tener for viviendas POP or slum asequibles clusters in Delhi? para Ambedkar Camp, estas comunidades en Nueva community Delhi? Y las in comunidades question for the chapter itself is a para el small, capítulo con los que triangle trabajamos, of land la in idea es poder South Delhi, tratar de which has darles just over más 100 households, mostly who are migrants oportunidades from de neighboring vivienda states. And the houses y themselves are las casas made traditionally of temporary cumplen, materials and lack se sufficient construyen con space, materiales ventilation, básicos, as well as pero durable construction. estas tienen Additionally, there muchos is a lack of problemas, basic sufren de services like vandalismo, water, entre otras water cosas, no tienen supply, servicios toilets, básicos sewage como systems, agua and are potable severely inadequate for most y residents. también no son adecuados para la Mostly mayoría de los marginalized residentes. Dalit communities Las live zonas in the settlement, who are marginales also o las informal que workers, trabajan en and estas in o las que addition to viven en housing estas zonas insecurity, they also de face asentamientos informales también they also face sufren labor insecurity, they face inseguridad traditional policy challenges. y otros The retos legal empowerment de model of Nazdeek políticas. Ahora, el actually modelo que focuses nosotros on tenemos se long-term enfoca interventions. en, So Nazdeek has been working in Ambedkar Camp eh, since 2016, almost 9 years. en las personas que And viven the en model estos campos includes desde hace both mucho trainings tiempo y on estos legal incluyen frameworks, capacitación rights en marcos awareness, legales, evidence gathering, recolección de advocacy skills, as well as evidencia y facilitating entre otras and cosas para poder teaching soft skills. facilitar And the idea is also la the aprender transformation of diferentes the habilidades understanding of y what poder rights are and entender how to exactamente cuáles son los realize them. derechos que ellos tienen para que Regarding puedan the accreditation process hacer algo al itself, respecto. which Ahora, el was proceso en focused sí on bringing está about enfocado incremental en changes to poder the housing hacer stock task casos force, and incrementales in order en to las avoid viviendas very existentes disruptive para poder evictions and evitar rehabilitations. And desalojos, it entre was otras assisted by cosas, technical y experts who tuvimos used expertos tools técnicos to quienes carry utilizaron out herramientas para POHL poderlos mapping apoyar, exercise. mapas, And etcétera, as a result of y community-wide consultations, were able to bring después about de las additional consultas que changes. hicimos, la idea era And poder again, hacer the cambios focus of this adicionales. exercise Ahora, el was enfoque to del see to ejercicio era incremental poder upgradation of their housing incrementar stock, which allowed el número residents, de those who viviendas participated in the process. disponibles para todos I'll los que leave it to Jayashree participaran en to el proceso. Y ahora speak le voy about a the rest. dejar Thank you. el micrófono a mi colega para que nos Thank hable you, más de esto. Akansha. Thank you for giving that background. Just want to add Gracias por a few darnos more este things antecedente, to the un par de context. cosas relacionadas al At the time contexto. when En el we had done momento this en el que paper work nosotros empezamos a documentation, the hacer partisan power esto, in Delhi was Aam Aadmi Party, and in the central government was the y BJP led by PM Narendra Modi.
So these are two different parties, Aquí tenemos and dos I think the partidos que capital estaban there is a kind of a involucrados interplay of both the governments, and y things could come to trabajaban stick. con el gobierno bueno, aquí las cosas se detuvieron un Akansha and I poco. have been part of cases which Hemos have sido been with parte de parents who have casos been waiting for over a decade for en donde, rehabilitation, even after being found eligible aun cuando for los habían encontrado elegibles so, para poder and tener una as vivienda, no se Akansha las had otorgaban. mentioned, that Entonces, for como the ya lo past mencionó couple of years, the mi eviction colega, en has los been últimos happening with años no due se han process, hecho muchísimos be it through desalojos sin provision of ningún notice tipo or surveys or de avisos rehabilitation or legales any o meaningful ningún engagement. tipo de So notificación ni nada. as an Entonces, organization, como as human rights professionals organización y working como together, profesionales de what would derechos, be the solution de to los your defensores mind? de los derechos To our humanos, la idea es mind, poder trabajar para institutionalization is the poder best option, because in ver cómo rehabilitation, the podíamos ayudarlos, communities porque la idea were era poder trabajar pushed to con the las brink with comunidades very en bad donde multi-housing, tenían no infrastructure connection, ninguna and infraestructura, no mostly the tenían communities vivienda y la mayoría de las who would be comunidades rehabilitated would lose their livelihood. que, es- So que estaban livelihood is vulnerables becoming a iban a very, perder los very big espacios en issue donde along vivían with y esto es un with problema the muy basic importante socioeconomic y infrastructure connection. también las conexiones So with socioeconómicas that que estos grupos perspective, tenían. Entonces, con the esta paralegals perspectiva, who los were trained over 9 years, asistentes what they legales did, que trabajaban con they nosotros were the decision makers. We brought the eran los que idea estaban that tomando las and connection decisiones that o estaban we ayudándonos have para been poder hacer together unas to be conexiones y poder engaged in trabajar con estas rehabilitation. The comunidades union itself sat the designers eh, down, took an interview of sorts, para and poderlos apoyar y then they ayudar engaged with the y, designers. They were the one who gave inputs y to how they darles would want their información con community to be respecto a updated. cómo querían que la They assisted comunidad when the designers recibiera were there toda to esta map out the ayuda. Por communities and ejemplo, give the trajeron best practices. diseñadores para Once the poder mapping mapear was las done, they were the one comunidades who presented y the ellos fueron entire quienes plan to presentaron todo el plan state government, which was a Karnataka las at that time. autoridades. They También also did interagency advocacy and hicieron un coordination, for trabajo de example, coordinación entre for agencias construction of sewage. There's a different department which is in charge, while the building up of the y roads, or estaban, who is trabajamos taking con care of diferentes toilet facilities. departamentos para el So there are different servicio departments with de different agencies which are drenaje, responsible, and this pavimentación, work can etcétera, y trabajamos con at otras times get very agencias complex. So gubernamentales they para are the que one pudiéramos who did all that tener todo este coordination and panorama advocacy. general, So porque they are ellos the fueron one los que who nos could estaban work, ayudando a but community coordinar todo also lo que could se work necesitaba, together. pero la Once the comunidad work started, también, they started to una vez que volunteer work. comenzaron con el proyecto, ellos Few querían of the ser parte community de, members y algunos de los were miembros de la construction comunidad workers, que tenían supervised it, experiencia en and they construcción would call us estuvieron as the supervisando inputs. las So the work obras which was y, community y women-led este fue and un community-led trabajo de la became sustainable comunidad y de las because mujeres que se convirtió en un the trabajo community had then started sustentable porque las constructing comunidades their own comenzaron houses. a The construir sus accreditation propias improved casas, the infrastructure mejoraron la within the infraestructura settlement, and de los thereby asentamientos improved y the quality luego of life of mejoraron la people. calidad de And the vida de las likelihood personas. of demolition, which doesn't go away at any time, but the percentage has declined because of the investment which has come from the government itself. La inversión venía del gobierno, entonces Thank you so much, esto pensamos Jayshree, que and va a ser un Akanksha. proyecto que va So a now, durar más I mean, tiempo. you begin to feel Muchas the gracias a ambas y complexity of ahora governmental ya structures, entendemos cuál es la complejidad de all las the estructuras issues gubernamentales y de to try todos to los handle at problemas que once, nos and están, also the nos power están of comentando the paralegals, and in your case, the Women Network of Paralegals. y pues todos los que So estaban that's a trabajando great con ustedes. introduction. Bueno, You've eso queued es us una up. We're gran going to go now to presentación. Kenya, to Ahora Nairobi. nos vamos con Kenia, Jane, Nairobi. please, we'd love to hear same questions. Tell us a bit about the Y communities you've been working with. vamos, What it's platícanos de like las comunidades over con las your que group and some of the main trabajan focus y cuáles of son your los chapter. enfoques principales que tienen en su Wonderful capítulo. to see you, Jane. Es increíble verte, Jane. Thank you. Thank you, Adrian. Muchas gracias, Our Adrián. paper is situated in an informal settlement called Eh, Nakuru in Nairobi. Nosotros trabajamos con Nairobi un is the asentamiento capital city. informal It en has about Nakuru, en Nairobi, que es la 5 million capital people, de and Kenia. about Tenemos 5 millones de 50% of the personas y el residents of the 50% de city los live residentes de in esta ciudad informal, viven en just like asentamientos Delhi, informales, the como en Delta Delhi. Hotel, No tienen and our president. seguridad So y además every están September, sufriendo we got eh, to meet up with
desalojos. Y hemos trabajado con muchas personas quienes están enfrentando esto y la idea era que ellos pudieran comprar las tierras en donde estaban y trabajar con más comunidades cada vez, porque la idea era poder trabajar con más de 200 viviendas que estaban en un terreno muy grande y teníamos un problema sistémico que necesitábamos primero comprender para ver de qué manera podíamos apoyarlos. Entonces, nosotros trabajamos y la idea era poder entender cuáles eran los problemas que ellos tenían y lo primero que hicimos fue hacer una investigación de la tierra y nos dimos cuenta que estaban en una tierra que no les pertenecía y que los propietarios de la tierra querían retomar sus predios y no sé, la querían vender y por lo tanto querían desalojar a todas a esta comunidad. Entonces, trabajando con una organización que se llama el Instituto de Tiba, fuimos a los tribunales y de esta manera pudimos tener las órdenes judiciales para detener los desalojos, pero también luego nos dimos cuenta que las condiciones de vida, perdón, eran terribles, eran muy malas. Y no era suficiente detener desalojos, necesitábamos hacer algo más. Entonces, la idea era poder preparamos una coalición entre las organizaciones de aviación civil, de aviación y las comunidades y empezamos a hacer una investigación con respecto a las condiciones en Nukuru y la relación que hay entre el gobierno de Nukuru y los estados. ¿Y qué fue lo que encontramos? Bueno, nos dimos cuenta que los servicios de Nukuru o las razones del por qué tenían estas condiciones terribles de vida era que lo primero descubrimos que a través de un mapeo de las comunidades, porque hicimos un mapeo de absolutamente todo, cada llave, cada baño, cada todo, nos dimos cuenta que ellos no tenían encuestamos a más de 300,000 personas y nos dimos cuenta de que los servicios que tenían eran casi nulos. Y obviamente esto era algo que necesitábamos trabajar. Los estados no les daban agua potable y todos estos servicios se daban, no les daban. Ellos, por ejemplo, pagaban casi 70% más para poder recibir servicios de agua potable. Entonces, trabajamos con las comunidades para que de esta manera pudieran compartir la información con la ciudad y una vez que compartimos esto, nos dijeron, bueno, ¿y qué podemos hacer? Lo que hicimos fue que se propuso declarar a Nukuru como un área especial porque nos dimos cuenta que es un área muy densa e iba a ser imposible. Sí, gracias. Le estamos pidiendo que hable un poquito más alto porque el audio que tenemos es muy deficiente y nos está costando mucho trabajo interpretar. El asentamiento era tan denso que era casi imposible poder poner una tubería para poderles llevar agua. Entonces, lo primero que hicimos es que todo el mundo estuvo de acuerdo que lo primero que se necesitaba hacer era poder planear los asentamientos, pero la ciudad nunca planeó nada, nunca planeó para asentamientos informales. Entonces, cuando nosotros hablamos con las autoridades, nos dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos crear otro grupo o una organización de la sociedad civil que pueda trabajar con los residentes para poderlos ayudar a planear? Y eso fue exactamente lo que hicimos. Los servicios de agua y sanitización, porque esto era una de las provisiones que nosotros teníamos, poderles brindar estos servicios. Se hizo una consulta con las personas de Nukuru y claramente indicaron que lo que querían eran baños que estuvieran conectados a las tuberías de una manera adecuada y después de que se hizo la planeación,
se invirtió dinero en estos asentamientos, abrieron calles, empezaron a crear la infraestructura sanitaria y las personas de Nukuru comenzaron a conectar los baños que tenían a el servicio de alcantarillado. En este momento seguimos trabajando en esto y en este momento nosotros estamos trabajando con la Universidad de Manchester, analizando cómo podemos preparar una política en cómo la compañía de agua puede brindarles o traerles agua y servicios de sanitarios para trabajar en estas comunidades de asentamientos informales, porque en principio la política no preveía agua ni servicios sanitarios en comunidades, en asentamientos regulares en propiedad privada. Entonces, bueno, esta fue la investigación que nosotros hicimos y básicamente con esto lo que queríamos era mostrar cómo organizando la comunidad y cómo con la coalición podemos traer cambios sistémicos en la provisión de agua y servicios sanitarios. Perdón que no me hayan escuchado bien todo el momento, Wonderful. Thank you, pero Jane. We bueno, heard muchas well, and I gracias. think for Te escuchamos the bien interpreters, they wanted to hear y excellent los voice. So thank you so intérpretes quieren much. siempre escuchar un poco And mejor. again, just Gracias. the rich stories Entonces, in terms of a lot of vemos kind of muchas trajectory historias and con also trying respecto a to la get at trayectoria que many ustedes elements at once. So let's tomaron y keep muchos moving de los along elementos. Entonces, vamos to a now seguir Buenos Aires, y Argentina, and vámonos Catalina con Merino, Buenos Aires, to Argentina, reflect con its Catalina para multiple que nos communities. cuente The one chapter is todas on, las I think it's on a comunidades con few, las que but trabajan. especially Me on the parece que va a Gateway, hablar de uno de los if I'm not capítulos. mistaken, Entonces, the vamos a ver 31. So exactamente, creo que please, es el 31. over Entonces, to you, te Catalina. pasamos el micrófono, Catalina. Thank you, Adrian. So, Gracias, just Adrián. a quick introduction about the chapter. Una So I introducción will muy talk about breve al today about capítulo. Barrio Mujica, Villa Voy a hablar sobre 31, Barrio which Mujica, was Villa formerly known as 31. Villa 31. Antes se conocía como Villa This is a 31 community where ASIG has been involved for the y es past una 20 years, I comunidad think. en la que ASIG ha And this, participado as desde hace mentioned 20 in the años. introduction, I analyzed Como decían the en la Villa 31 introducción, based analicé my chapter about gender, but also is analyzed la the parte de specific género y Pablo líderes de Vitali case, so género you en can Villa see in 31, the case of this pero también woman, trabajé con otro Gulam, colega in his chapter 2. y en su So, capítulo about pueden context, ver también un poco más de view that información we sobre el are barrio. seeing now. Villa En la 31 imagen que is one of vemos the ahora, largest ven and que most Villa populated 31 es informal settlements in Buenos uno Aires. de los asentamientos Around informales we más live around like grandes y 50,000 people poblados de there. Buenos Aires. Hay alrededor And de as you can 50,000 see, it is located, personas well, y maybe you como ven, cannot see, but it's bueno, located a lo mejor no lo van a next identificar to ahí, the pero main city port terminal. se ubica And muy also cerca next de to major la train and terminal bus portuaria stations. principal y también muy But cerca de la also terminal de just autobuses steps y away estación de from tren, some a of the tan solo wealthiest unos neighborhoods in Buenos pasos Aires. de algunos de los So it's really vecindarios centrally más located, but ricos, más historically marginalized. acaudalados de Buenos And Aires. Entonces tiene una just ubicación muy because of this céntrica, pero ha location, the sido community has históricamente always marginada. lived under Y threat por of su eviction, and ubicación, they have la been comunidad displaced siempre ha estado during the viviendo con el unpredictable riesgo de visit from the desalojo military dictatorship. So e a bit of incluso context about siempre this con el miedo this cuando hubo la neighborhood. dictadura The militar. Un houses poco in más de the Villa contexto 31, they are sobre el barrio. affected by Las lack of casas de Villa infrastructure, 31 están lighting and afectadas ventilation por programs, falta de and also infraestructura, de with iluminación y informal ventilación connections to adecuadas water y and sewage and también electricity systems, tienen una because they are conexión informal a also los by sistemas their de residents. electricidad, And agua, also they were saneamiento, porque son challenged with viviendas access to informales. public transportation, Tampoco ambulance tienen services, acceso al fire transporte trucks. público y a So there are servicios lots of como rights los that camiones de are bomberos. challenged Entonces hay muchos for people derechos living in Villa 31. a los que es difícil acceder para los So what the habitantes de Villa chapter, 31. what we try to understand in the Lo que chapter is tratamos de the following entender claims en el that the capítulo community es has been que dimos implemented over the seguimiento a years. las demandas que And ha so we can see interpuesto how la legal comunidad a lo largo de instruments los have años para evolved ver over cómo time. las estrategias de empoderamiento legal han Starting from evolucionado a lo largo reactive de los años, strategies focused on empezando desde eviction algunas threats, estrategias to some proactive reactivas ones, para resistir demanding al basic desalojo, a infrastructure, and otras cuestiones eventually prácticas como broader exigir social infraestructura justice integration básica process. y con el tiempo proyectos de But integración social besides of incluso. that, there was a core demand of Y ensuring además residents' representation in hubo una decision-making demanda processes
para And so garantizar I think la that's representación de really los residentes en relevant los in procesos de this toma de time. decisiones. Creo que So eso I'll también es leave muy it importante there para and we can la talk about discusión it del día de later. hoy. De hecho, hasta ahí lo voy a dejar y Thanks so much. podemos So we have a volver sense al of tema más adelante. say Muchas gracias. Pues sí, esto nos da where all una the idea work, where all the action's taking place. de And en now I'd dónde just like se dio to el trabajo, dónde open up for sucedió a la bit more of a acción. discussion. Y vamos a And entrar just to hear ahora from a you, un if diálogo I may, with abierto. Jane Me gustaría in Nairobi. escucharlos, tal What are vez one of the top empezando two con Jane lessons? de And Nairobi. it's an ¿Cuáles unfair son las question, but dos if you had to lecciones pick what principales? Yo sé que la maybe the one pregunta or es two injusta, pero si tuvieras que big elegir lessons that dos, you had una o dos in supporting lecciones más communities, right importantes strategies, de este legal trabajo de environment, apoyar a over las time. comunidades, cuáles son las mejores If you had one thing to estrategias, walk away los with temas de today, what would that empoderamiento legal, una o dos cosas con la I think que nos it's podamos the quedar el very día de hoy. special role that Yo creo que es evidence el plays papel in muy especial que changing things and tienen in las changing pruebas conversations. para lograr un So cambio the y facts para that cambiar we la were able to conversación. show El that hecho the people in de que Mukuru hayamos podido actually mostrar paid con for services evidencia because the que las city thought personas that del poor people asentamiento don't pay for pagaban los services. servicios, But porque through la the gente cree research that we did que as las personas pobres no providers, pagan los we servicios, were pero able to con show that evidencia poor pudimos people not only mostrar pay for que las services, personas pobres but no they solo pay way pagan more than the servicios, others sino que of the pagan city. incluso So the más que el city resto de did los not have ciudadanos. any good reason Entonces, la for not ciudad no tenía providing ningún services, even motivo they didn't lose legítimo anything. para In negarles fact, they could servicios. No really estaban perdiendo ensure nada. that everybody was served properly. I De hecho, think the second era thing un is derecho the que recibieran los servicios power todas las of personas ahí. En bringing segundo lugar, an el issue poder in a de manner that plantear speaks una to problemática the de una public manera interest. que So in atraiga la Mukuru, we atención were able to pública. En show Mukuru that logramos demostrar not providing que no water and sanitation proporcionar services was a servicios de agua y risk to the whole saneamiento city. It was representarían un not just a riesgo para la problem ciudad for the entera, people of que no Mukuru. solo era un It problema was a para los problem habitantes de actually Mukuru, not only for sino the que era un city but problema, for the y no country. solo para la ciudad, Because sino at para el that moment país in mismo, time, porque en Kenya aquel had just momento gotten Kenia the right to fly directly to New York. acababa de Our airports recibir were el not derecho taking a to fly viajar directly directamente a from Nairobi to aerolíneas New York. que And we podían told llegar the directamente de authorities Nairobi a Nueva that York. if we Y continue a to las have autoridades se les cholera dijo que si and seguíamos Mukuru is teniendo just casos next de to the cólera airport, y Mukuru we are está going tan to cerca export del cholera to New aeropuerto, York and íbamos we a will exportar never el be able cólera to a Nueva recover. York So y how you frame jamás an issue, podríamos I borrarnos think de is ese also estigma. critical Entonces, creo que to cómo how se the plantea un state was tema able al to ojo take it público on es muy itself. importante en cuanto a la atención que va a recibir Thank por you, parte de wonderful. las I hadn't autoridades heard o that no. story, so wonderful to hear Gracias, it, no, and no definitely conocía esa a historia, good grappling me da with how mucho to gusto frame issues conocerla y to sí, creo que es ensure people importante cómo really plantear understand at a los larger temas level. para So asegurarnos de I could captar listen la to your insights all atención, de day, que se Jane. entiendan en un How about sentido amplio. we Podría jump seguirte escuchando, Jane, to pero Jayshree, ¿por Akanksha, qué no pasamos a ahora couple of con big lessons that Jayshree, you'd like to share? Akansha? Misma pregunta, una o dos lecciones importantes que I can quieran go first, compartir. Akanksha. ¿Puedo empezar, Okay. Akansha, So si te parece bien? I have also Ok. done like litigation wherein Yo también without he using apoyado legal en empowerment litigios methodology, con this metodología de system empoderamiento vulnerabilities legal. in litigating. And He what I apoyado a found las that comunidades en litigios y lo que the community aprendí was not as invested in the es process que a veces la as comunidad no after estaba tan involucrada en el sustained proceso engagement through legal empowerment antes, sino methodologies. una vez que So ya here in Ambedkar aprendieron Times, we sobre saw more metodologías de ownership empoderamiento of the legal. legal. Entonces, yo We creo didn't que have sí, una people, forma de que la or comunidad it was haga the community who suyos pushed us rather than sus us pushing community. And problemas if we es a are taking través de ese right from aprendizaje. going with the Entonces, community or creo focusing que on no the solo se expert, trata de ir they a la would call us comunidad and y a give us updates identificar on los problemas, how sino the work esperar has a que progressed ellos or not entiendan progressed, de give qué us manera accountability from us. That pueden was very exigir refreshing. rendición de cuentas y así lo That was hicieron con el something which tiempo. Y made us eso feel that creo que es even algo if que, when we step que se back from sintió Ambedkar muy Dam, the novedoso. infrastructure building or the work which has been done, it will Incluso, be no sé, sustainable and it will temas de amplify infraestructura, cualquier neighboring tema en communities, realidad puede because ser the sostenible politician y who para las helped us comunidades aledañas, in the upgradation of Ambedkar camp porque also una vez que se eventually logra esa had enseñanza de said that empoderamiento legal, se puede build tener the free acceso a ecosystem políticos, in the Ambedkar autoridades. Entonces, Museum in este Ambedkar modelo Gardens después in se puede Wisconsin, llevar a DC. otras So for me, comunidades. Y para sustainability mí, and el community tema de ownership sostenibilidad is y very de critical. And like participación Jane has said, comunitaria, yo in creo que
es la parte central. Y como Jane dijo,
En este caso había un hospital muy cerca a la comunidad y por lo tanto una amenaza constante de que el hospital le quitara el terreno a la comunidad para ampliar, incluso solo para espacio de estacionamiento. Entonces, el tema de a veces adquisición de un terreno, la amenaza por parte de terceros fue una constante y con un trabajo mucho más formal de empoderamiento legal, de trabajo de acceso a los derechos, se pudo evitar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Jayshree, y agregaría que una de las principales lecciones es que no hay que esperar a que exista un marco legal que facilite este cambio, que hay otras maneras de hacer empoderamiento con las comunidades e incidencia en lo que logramos también un cambio a nivel institucional o a nivel jurídico. Fantástico, pues sí, yo creo que eso es algo que es real para todos los contextos. Es lo que hemos aprendido en todas las investigaciones que hemos promovido en distintos lugares. Cata, ¿qué agregarías pensando en Buenos Aires, pero también en el capítulo de igualdad de género que también realizaste? Estaba pensando en el caso de Buenos Aires, pero quizá algo que destaca es las estrategias de empoderamiento legal tienen que verse como un proceso a largo plazo. Y al menos en el caso de Villa 31, los temas fueron interiorizados por parte de la comunidad y las estrategias fueron cambiando en función del contexto, de las oportunidades que se iban abriendo. Abarcamos 20 años en el análisis y la investigación de este caso y por lo tanto las acciones fueron diversas, fueron cambiando. Pasaron de litigio estratégico a garantizar el derecho a agua potable y después, por ejemplo, un proceso de integración urbana, un proceso de integración urbana amplio, extenso en un sentido de participar en la vida pública y con la movilización pública también se fortalecieron las organizaciones comunitarias. Se creó incluso una junta de organización comunitaria y eso llevó a otras estrategias que pudieron implementarse, más de cabildeo, de utilizar tácticas de incidencia, movilización de las asambleas locales, por ejemplo, y entonces la comunidad logró incluso promover una iniciativa de ley que fue aprobada y que permitió la integración de Villa 31 y esa ley con el tiempo sí se aprobó, pero no se había ejecutado, no se había aplicado. Ahí había una brecha entre una ley que sí había pasado en el Congreso, pero que no estaba siendo aplicada. Y finalmente, con el tiempo, el gobierno sí inició un proyecto de integración urbana y eso llevó otro desafío que era ya cómo supervisar, cómo lograr la aplicación de esa política en términos prácticos, respetando las exigencias de la comunidad. Entonces, yo creo que el desafío es que es más fácil enfocarse en reconocer derechos. Las primeras movilizaciones tenían que ver con que se reconocieran que las personas que viven en asentamientos informales tienen derechos, pero de ahí a tener influencia en las políticas públicas hay un gran camino. Y yo creo que el empoderamiento legal y la movilización política siempre debe adaptarse al contexto, ¿no? En todos los casos, pero entonces hay que enfocarse también en cuándo y dónde se está trabajando con la comunidad. Y yo creo que esa es la lección principal que yo aprendí del caso de Buenos Aires. Tengo otros comentarios sobre género, perdón, pero yo creo que tal vez eso más adelante. Gracias. Y vamos a tener una pregunta más para todas y después le damos la palabra a nuestras especialistas que van a comentar. Y sí, me gustó esta última idea que se empieza por el reconocimiento, después la política pública y luego la aplicación. Y sí, estaba pensando también que yo sigo escuchando las noticias, oigo el radio, soy anticuado así, pero parece que los derechos humanos
están siendo golpeados ahorita, la democracia se está viendo just seeing afectada, human rights and los to espacios framing it up in públicos the se way están people believe reduciendo it en muchos seems very países y much yo harder creo que these eso, days than el it was even in a few plantear short years esta ago when we idea started. Some of ahora our es más reflections, we difícil in our que conclusions, quizás Cielo unos and I cuantos reflected on años, that. ¿no? En We'd las love to hear from conclusiones, you. Luciana y yo reflexionamos sobre What are este the punto y what nos changes encantaría are you seeing? escucharlas a ustedes. Is it getting ¿Qué harder? Is cambios it se the están same? notando ahora? ¿Creen And que se or está even just dificultando la what kind of situación? ¿Se reflections mantiene más or o menos insights you igual? might have ¿Qué given that opinan? it's ¿Qué becoming reflexiones harder just for tienen the people considerando la recognition situación sake actual? Que across yo some creo of que these shifts incluso and en context? algunos So I don't contextos know el where to start. reconocimiento más básico de Maybe los Jane, we'll go to derechos you first, and then we está can siendo go and desafiado. follow A the lo similar mejor order podemos empezar this time. otra vez con Jane y seguir el mismo orden Yes, que en la ronda I anterior. think yes, it is Sí, getting harder. yo creo que I sí, think se we've está volviendo más seen the difícil. brutality of the Estamos state viendo la on people. brutalidad I mean, de a los very brutal estados state, and contra sus and the ciudadanos. state is very Realmente la brutal. There's not fuerza much space es brutal y for cuando eso negotiation sucede or for no queda talk. mucho So we espacio have para seen negociar, para el real diálogo. shrinkage of Entonces space sí estamos due to viendo que se brutality, due reducen to los abductions, espacios por la due to brutalidad, por la tapping of violencia, phones. por It's estrategias de getting very bad. espionaje, por ejemplo, ¿no? Intervención Any telefónica, eso insights? What do we dificulta do? I mean, mucho. Y no the sé story qué of Mukuru lecciones 20 years nos ago, from what I tienes. understand, she Pensamos en la was, historia de or the Mukuru, story of cuando esto brutality comenzó that hace is 20 años, shrewd. había Any brutalidad y violencia en aquel insights? Because I momento y think we're se all grappling lograron with this and cambios. No sé, reflecting, and yo creo que todos I ahorita just thought estamos we ante could esta save for another misma discussion. interrogante. No sé si tengas algo que compartirnos y si no, pues lo I think guardamos para it's otro I diálogo en think un futuro. for us, to a Yo large creo extent, que we leave para the politics nosotros to em, to the community. el tema We kind of político divide what we lo do dejamos en la into the comunidad. technical and the political. Dividimos lo que hacemos en dos, At digamos, la the intervención technical técnica level, y la I think política. three A professionals nivel deep in other técnico, professionals in nosotros the los state profesionales and trabajamos con try otros to profesionales dentro create de las space and negotiate. instituciones para tratar At de abrir the esos political level, espacios. we encourage Ahora, a communities to nivel believe they're político, elected, motivamos a las because after all, comunidades a que se acerquen a sus líderes and elegidos democráticamente porque so para through eso these están. two ways Entonces, of a partir de discussion estos dos and dealing, niveles de we diálogo, try de to maneuver and intervención, to move forward. tratamos de ir And a maniobrando, lot of de the avanzar. political means actually Y protests, a veces lo sometimes político negotiations. implica So protestas, that's manifestaciones, a veces negociaciones. Eso es, yo creo, lo que se puede hacer Wonderful. ante A esta very situación. eloquent answer to a Gracias. somewhat Una difficult respuesta muy elocuente a So una pregunta, yo maybe creo, now muy let's get difícil. back to Delhi, to Jayshree Pasemos Akansha. Any reflections on the de current nuevo a moment? Delhi. Any Jayshree, important Akansha, changes? Could be ¿qué good. opinan de los It's cambios not all doom and actuales? gloom. ¿Hay algo Any bueno Yes. que podamos ver? No guidance? todo está perdido. ¿Qué opinan Similar ustedes? challenges what Jane has Sí, yo, experienced. los desafíos Again, son parecidos a lo que Jane for a couple of menciona. years got stuck with being Durante a part of algunos two años hemos governments, the estado state government and atorados the por la central lucha government. entre dos Now gobiernos, there el is gobierno local y el the gobierno BJP is also in central. power in the state, Y but ahora we el still mismo not seen partido any del positive gobierno development, central even está when también even that deadlock is no asumió el longer there. poder en Delhi y This entonces the space están for civil alineados. society Y el espacio to para la sociedad civil campaign, to protest is de completely gone. protesta, de It manifestación, is the de community who asociación, is se ha taking the perdido. lead, Es and la many comunidad times la when que they go asume el liderazgo and y a use veces the cuando language of the law, salen y language of the rights, tratan de the first utilizar question they el get asked by lenguaje authorities is, relacionado con how do you know about derechos. it? Tell us the La primera latest. pregunta So de las it's just autoridades es, always ¿de dónde this, sacaste eso? constant ¿Dónde lo threat of aprendiste? what would the Entonces se siente community una say, amenaza and the communities constante have de become qué va a very decir la defensive, like, why comunidad. we can't know about Y this? las What do you think about this comunidades kind of pues stuff? responden, bueno, ¿y So que no we podemos always the saber questions in sobre estos investigation temas, is, sobre nuestros how do derechos? you Entonces, know about your rights? Who ellos are the one siempre who are tratan de ver informing you about quién your les rights? está enseñando And sobre sus derechos, there was quién always les está metiendo esas less funding on inquietudes. housing rights work, but Y now en el tema even de los that derechos a la pool is vivienda, even more a shrunken. veces There's no se prestaba scrutiny tanta from the atención, pero government. ahora So hay más to escrutinio por even parte then del the gobierno community también could en esta take over the work, temática. but it Entonces, feels like la build a comunidad sí debe groundwork asumir el liderazgo, for a couple pero of years debemos before the trabajar community could, en la construcción de las community bases take up advocacy, desde government años. take up
con la comunidad para que aprendan esas estrategias de incidencia, que sepan cómo presentar peticiones, demandas. Los recursos existen, pero creo que son cada vez más difíciles de encontrar. Gracias. Pasamos directamente con Catalina, quizá, y Akansha, si tienes algo que añadir al final, lo puedes hacer. Pues conectando con esta reflexión anterior, yo creo que esta retórica en contra de los derechos humanos que estamos viviendo muestra cómo las estrategias de empoderamiento legal deben adaptarse necesariamente a la realidad en la que se está, al contexto. Y creo que eso no hay que olvidarlo nunca. Necesitamos tenerlo presente para ser creativos en este nuevo contexto y también quería agregar algo. El libro demuestra que las estrategias de empoderamiento legal valen la pena, que son estrategias muy buenas para proteger los derechos de grupos marginados incluso. Y eso también es cierto para las mujeres. Quiero aprovechar también para hablar sobre ese punto e incluso esta reacción contra los derechos humanos que se está viendo también en contra de la igualdad de género y de las mujeres en general, y es una amenaza importante. Porque lo que yo analizo en mi capítulo es que debe haber una perspectiva de género dentro de las estrategias de empoderamiento legal para que funcione. Si no, podemos a lo mejor sí ir avanzando en materia de igualdad de género, pero no de forma tan eficaz. Hay que tomar en cuenta las personas con las que trabajamos y para eso las estrategias que implementamos deben no necesariamente traducirse en más liderazgo o mujeres en espacios de poder, porque eso solo va a ser posible si entendemos, si planeamos la estrategia desde el principio. Eso es lo que quería decir. Es muy importante seguir enfocados en lo que queremos promover sin importar si el contexto actual ya no es tan propicio como lo era antes. Eso era mi reflexión. Continuar enfocándonos en resolver. Muchísimas gracias a todas. Pudiéramos pasarnos mucho tiempo hablando de esto, pero ahora queremos irnos a escuchar un poco más de algunas perspectivas adicionales, quienes trabajaron en el libro. Entonces, tenemos a dos personas. Lo que queremos hacer o lo que queríamos hacer en este libro era poder fusionar las perspectivas. Una era el empoderamiento legal y la perspectiva de los derechos humanos en términos o la manera en la que Luciana y yo trabajamos era también poderlo ligar con preguntas, con planeación, participación de planeación y tener otras perspectivas. Y también la idea era poder invitar a dos personas que admiramos muchísimo y quienes su trabajo y perspectivas fluyen mucho con el análisis que nosotros propusimos. Entonces, ellas son quienes tenemos en este momento y queremos saber qué les gustó, qué no les gustó, qué hicimos bien, qué hicimos mal, etcétera. Entonces, si les parece, vamos a comenzar con Leilani, quien es la directora de SHIFT. Es un grupo de defensora de derechos de vivienda y bueno, ella nos va a hablar de su perspectiva. Leilani, cuéntanos qué opinas y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias y gracias por invitarme a esta conversación tan importante. La mayoría de las cosas que yo he aprendido de asentamientos informales en toda mi carrera es que para muchas de las personas que están aquí en este webinario, yo estoy en deuda con todos ustedes para ayudarme a entender y entender esta gran dimensión
de los derechos a la vivienda. Mis pensamientos están un poquito dispersos esta mañana. He estado 100% enfocada en Gaza y en la ciudad de Gaza en estos últimos días. Y voy a ser muy honesta, es muy difícil. Incluso estoy a punto de llorar porque para mí es muy difícil ahorita pensar claramente. Estoy llena de tristeza y dolor por la violación de los derechos humanos fundamentales que se está permitiendo y incluso que está siendo apoyada por muchos de los gobiernos, mi gobierno en este caso, y por 2 años. A ver, mis comentarios van a venir como de lo macro porque no estoy en un modo muy de reflexión por lo que ha pasado en los últimos 2 años. He pensado mucho en el mundo que hemos creado, un mundo en el que los gobiernos, las corporaciones, las instituciones financieras y la sociedad hemos creado y que ellos ahora deciden quién cuenta y quién no cuenta. Y he estado pensando mucho del papel de los derechos humanos y la creación de este nuevo mundo y cómo estamos desmantelando algunas otras cosas en el mundo. Y esta conversación creo que nos ayuda un poco a entender cuál es el rol de los derechos en desmantelar un mundo que está determinado por algunas personas que dicen que ellos no cuentan. Ahora, antes del 7 de octubre del 2023, yo he sabido de este mundo, ¿no? De que esto siempre ha sido quién cuenta y quién no cuenta. No puedes trabajar en derechos humanos en el área de vivienda o de asentamientos informales alrededor del mundo. No puedes reunirte con personas que viven en la calle u otros estados de inseguridad sin saber exactamente qué mundo se ha creado en este sentido. Hay algunas personas cuentan y otros simplemente no cuentan. Y nosotros sabemos que la informalidad se crea por la imposición de un sistema particular de leyes, los mercados privados, la planeación y la asignación de recursos. Ya escuchamos esto esta mañana, que estos sistemas violan los derechos fundamentales de aquellos quienes han sido excluidos del sistema. Ahora, la informalidad es esta respuesta hermosa a estos sistemas que excluyen a las personas y es su defensa, en mi opinión, siempre está retando a este sistema que excluye a las personas. En este momento nosotros tenemos esta esperanza y esta energía, los que estamos conectados en este webinario, porque esto es una respuesta directa a la exclusión. Todo lo que todos ustedes han hecho y lo que han registrado en este libro simplemente es muy poderoso en este entorno geopolítico que estamos viviendo. A ver, Adrián mencionó lo que yo dije al principio de mi informe, que lo hice hace mucho tiempo, pero sigue siendo mi experiencia y especialmente hoy, conforme escuché a todas ustedes, y además lo quiero repetir porque ahora que no es que piense que sea brillante, pero a mí me parece que estas palabras verdaderamente son las que me sostienen hoy, dadas las circunstancias. Y lo que yo digo desde la perspectiva de derechos humanos, los asentamientos informales tienen esta naturaleza dual, digamos. Por un lado, son una violación sistémica de los derechos humanos, también son los efectos de las acciones y las no acciones de los gobiernos y las políticas que privan a miles de personas de los derechos fundamentales de más de un cuarto de las personas en el planeta que viven, por ejemplo, en asentamientos informales, cosas como lo que hemos escuchado, desplazamiento, desalojos, y estamos hablando como, por ejemplo, los servicios de agua, pero negándoles simplemente su derecho fundamental de existir.
Es impresionante. Y por el otro lado, todos estos asentamientos informales es un gran logro y por eso digo que es una expresión profunda de los individuos y las familias y las comunidades que están pidiendo su derecho a una vivienda. Y eso es lo que ustedes nos han traído el día de hoy en el webinario y en el libro. Esta celebración, incluso cuando es a través de un arduo trabajo y de chocar la cabeza contra las paredes, pero esto es un gran logro que se ha hecho. A mí me parece que lo que quiero decirles es, en términos generales, es que no nada más es alentar lo que todos ustedes han hecho con su trabajo, sino, en mi opinión, lo que es necesario hacer si es que queremos revertir esta noción de quién cuenta y quién no cuenta. Sus acciones, sus actividades, para mí son como el lado correcto del mundo, porque ahorita estamos en un mundo que está al revés y ustedes nos están ofreciendo el lado correcto, el lado de los derechos humanos. También quiero comentar que uno de los aspectos de los derechos humanos y los derechos a una vivienda es un derecho fundamental también participar y ser incluidos. La participación, por ejemplo, en, vamos a decir, democracia o en los espacios públicos. Y esto es lo que ustedes ahora nos han traído a todos con el trabajo que hicieron y además he aprendido muchísimo de ustedes y que incluso cuando no cuentan o cuando estás fuera, cuando estás en estos marginalizados, hay que seguir insistiendo en la participación, en la inclusión. Y esta es una de las luchas más importantes que nosotros tenemos y además lo escuché en sus comentarios hoy. Y lo último que quiero decir, ya sé que me extendí un poco, pero el mundo ahorita está en una crisis global importantísima de vivienda. Y en un tema muy práctico, digamos, no se va a resolver a menos de que las personas que viven en asentamientos informales sean reconocidos, tengan el derecho a poder tener una vivienda, a poder ser reconocidos como ciudadanos. Si no, ¿cómo vamos a resolver esta crisis? No podemos construir nuevas cosas porque va a matar al planeta, es muy caro, las personas que viven en asentamientos informales no pueden accesar a todas estas oportunidades o estas oportunidades que estamos queriendo construir, digamos. La única manera en que podemos manejarlo o resolverlo no es así. Además, quiero decirles que todos necesitamos hacer las conexiones entre el trabajo que nosotros hacemos a nivel local, con todas las comunidades marginalizadas con las que trabajamos, las personas en Gaza, en el Congo o cualquier otro lugar en donde esté experimentando la opresión y queremos decirles a todos los gobiernos que no lo vamos a permitir. Nosotros creemos en los derechos humanos y que todos son parte de la comunidad o de la familia de humanos y que no es un privilegio, es un derecho de todos. Gracias. Thank you, Leilani, for just coming at how you are, Gracias, Leilani. sharing your perspectives. El que tú compartas ahora tus perspectivas son muy bienvenidas porque en este momento estamos obviamente enfrentando muchos desafíos estructurales y bueno, te agradecemos mucho lo que estás compartiendo con nosotros. Ahora nos vamos contigo, Diana, y luego vamos a abrir el micrófono para tener una discusión más a fondo con todos. ¿Me escuchan bien? Bien. Hablaron de el momento actual que estamos viviendo. Voy a seguir una estructura para mis comentarios. Primero quiero decirles gracias por la oportunidad de dejarme
de dejarme participar con la discusión de este libro. Se los agradezco. Es un libro maravilloso que contiene muchos casos de estudios en donde tienen unos análisis muy particulares y reflexiones sobre el trabajo en nuestra búsqueda de la justicia. Y además es mucho más que estudios sobre el empoderamiento legal. Felicidades a todos los autores y a los editores, porque yo sé el gran trabajo que esto implica y además estoy muy agradecida por eso. Felicidades. Ahora, no quiero pasarme mucho tiempo en la pregunta que hablaste del por qué un tema así. Ya escuchamos mucho de esto y la idea es que yo le dé seguimiento. Lo que sí quiero es hablar de otras de las preguntas. Primero que nada, ¿qué es lo que es valioso y cuáles son las lecciones importantes? Uno de los comentarios que se hizo en la presentación es que el empoderamiento legal es relativamente un concepto nuevo y flexible. No estoy en desacuerdo de esto, pero sí creo que hay una gran discusión, al menos en mi experiencia, con respecto a los movimientos sociales y a las organizaciones y el mérito de tener un enfoque basado en los derechos. Quiero hablar un poco del por qué esto es importante, porque a mí me parece que el libro ilustra parte de estos desafíos, pero una de las lecciones del libro es que habla mucho de la integración de los derechos y de la parte de los enfoques de litigio y creo que esta es una de las razones del por qué es tan valioso. A mí me parece que es algo muy valioso. Lo segundo es que también es un libro muy honesto. Las páginas verdaderamente representan el sudor y las lágrimas y los desafíos al escribirlo y la parte de cómo podemos ser progresivos y transformar estos espacios urbanos. Y cuando hablamos de las leyes, de los litigios y discusiones, por ejemplo, cuando hay violencia, por ejemplo, en el capítulo de Sudáfrica, y las pláticas con respecto a cómo se incrementan las vulnerabilidades, porque entonces las personas están forzadas a ser parte de un mercado, pero un mercado que las excluye, pero a lo mejor no pueden, por ejemplo, están en un área en donde no pueden tener acceso al agua. Y para mí son contribuciones muy valiosas porque la profundidad de la experiencia y la honestidad se representa en el trabajo escrito. Y finalmente, una de las contribuciones importantes es por todo este análisis contextual tan rico que hacen y es muy fácil entender y decir, ok, esto es algo, una manera muy fácil de entender porque la constitución de esto, en este caso en particular, a mí me parece que es muy rico en cuanto a las oportunidades de aprendizaje que nos presenta el libro. Ahora, para mí, yo sugeriría un par de cosas ahora relacionado con qué hemos hecho mal o qué se ha... Luciana, como lo que nos presentas a nosotros en el reto, no estoy segura de que estoy de acuerdo que necesariamente el libro dice que necesitamos utilizar más este empoderamiento legal. Lo que para mí establece es que se debe de considerar más frecuentemente, porque para mí el libro verdaderamente te establece que hay un reto muy difícil entre las diferentes dimensiones de las acciones, que se puede litigar, que necesita más movilización política, que necesitan, por ejemplo, grupos que estén más organizados por el nivel de organización para que de esta manera puedan abrir posibilidades. ¿Cuáles son las opciones de nuevos desarrollos? Y en las presentaciones que tuvimos hablaron un poco de esto y, por ejemplo, lo que estamos involucrados, estamos tratando de apoyar nuevas opciones y de qué manera podemos lograr servicios sanitarios, etcétera. Una vez que eso ya se desarrolla, entonces podemos seguir con la presión política. De otra manera, creo que pudiera ser un poco más desafiante. Pero a mí no necesariamente me parece que ese es el primer paso. Entonces, reflexiones con respecto a lo que sigue, pues es desde este punto. A mí me parece que, bueno, perdón, para mí son reflexiones importantes. Son importantes porque creo que verdaderamente hablan de la necesidad de que las personas sean mucho más estratégicas y efectivas y de qué manera podemos balancear los tipos de intervención, de qué manera podemos balancear las leyes, los litigios con la movilización
comunicación, la organización y poder crear un compromiso político para poder ofrecer nuevas opciones que no necesariamente son opciones como de tener agua o no tener agua. Y yo también creo que conforme las personas escogen la visibilidad, deben de tener este derecho. ¿De qué manera podemos balancear estas opciones? ¿Cómo podemos hacer que el trabajo se empate mejor? ¿Y cuáles son las opciones? Que creo que también vienen en las páginas de este libro y estos comentarios que nosotros tenemos de rendición de cuentas, las organizaciones, los abogados son individuos muy poderosos. ¿De qué manera las comunidades pueden ayudar a los abogados a que puedan ayudarles y que no dominen, no estén dominados por esta diferenciación que tienen en el estatus social? Y para mí es muy importante para las conversaciones que se presentan en estos capítulos, pero no necesariamente creo que son concluyentes. Y lo segundo, este otro aspecto que me parece que es distinto, es que una vez que nosotros tenemos un compromiso para poder trabajar con estas raíces, ¿y qué es lo que incrementa la posibilidad de tener éxito? Una de las cosas es la propiedad de las tierras y que esto puede incrementar las vulnerabilidades. Algo que estamos trabajando con nuestras colegas en las ciudades africanas es que la consultoría y las coaliciones que hay en las diferentes agencias con diferentes redes sociales y de qué manera pueden tener éxito para poder trabajar en esta transformación de zonas urbanas. Entonces, tenemos muchas experiencias, muchas reflexiones, muchos retos y creo que obviamente el trabajo no está terminado y que hay muchísimas preguntas todavía sobre todo lo que todavía tenemos que hacer, Wonderful, Diana. trabajar. So much to think on. Gracias, Apologies, everyone, that Diana. I think Una you're so enwrapped with your comments from the beginning. We'll put your bio up, but Diana's professor at University of Manchester. disculpa, and tenemos, no la presentamos, Diana es una de las profesoras en la universidad y también trabaja con el consorcio de las comunidades africanas. Una disculpa de que no la presentamos al principio, pero bueno, como ya les dije, estamos de acuerdo en poder considerar utilizar este tiempo y agradezco mucho el tema de los invisibles y de qué manera podemos contribuir para poder trabajar en este sentido. Bien, tenemos 10 minutos que nos sobran. ¿Qué les parece que nos vamos a una sesión de preguntas y respuestas? Vamos a intentar esto. Vamos a confiar en aquellos quienes ya intervinieron y por favor hacerlo de una manera breve y respetuosa. Si tienen preguntas, las pueden poner en el chat para que de esta manera los panelistas nos puedan apoyar a resolver las dudas y después, a ver, vamos a recolectar un poco de las preguntas que ya nos han enviado. Me parece que Eva, tenemos ahí a la primera, si no me equivoco. ¿No? ¿Puedo? ¿I can? Sí, sí. Vale. I prefer in Spanish. I think there are translations. Puedes hablar en español, por favor. Perfecto. Castellano, porque muy rápido, una cuestión. Bueno, mi nombre es Eva Álvarez, soy urbanista y he trabajado en estos contextos mucho tiempo y para mí una batalla también en esta es empezar por transformar los discursos y las ideas. Y en ese sentido, llevo mucho tiempo trabajando en intentar cuestionar el concepto de informalidad, en la medida en la que seguimos desde también la academia deslegitimando procesos que urbanísticamente no son otra cosa que autoproducción del espacio, que puede llegar a ser coproducción del espacio cuando intervienen otros agentes, pero solamente un poco lanzar en este espacio la reflexión sobre que ya sé que es el concepto utilizado y comúnmente utilizado, pero yo, por ejemplo, en mis artículos siempre como que lo pongo entre comillas y lo pongo en cuestión porque creo que es una manera de nosotros mismos deslegitimar esas formas de producción del espacio. A compartir esto y ver si por ahí también podemos dialogar. Gracias, Eva. Abbas, Tim, we see your hands up, please. So, again. Thank you. Abbas Hatim, vemos que levantó la mano. Sí, adelante. Gracias. Estoy aquí desde Sudán y los felicito.
Y en África yo creo que este es uno de los principales problemas en nuestras comunidades, como Jane ya lo dijo sobre Nairobi, no importa si es en Khartoum, en la ciudad que sea, la ciudad formal está sumamente destruida y eso presenta muchos desafíos. Yo soy abogado y director de un centro para la justicia. Trabajo con varias ONGs dando apoyo legal, ofrezco asesoría jurídica con migrantes, refugiados en el norte de Sudán. Y tengo una pregunta. ¿Cuál es el principal desafío, la principal falta de algo que identificaron en el libro? ¿Es falta de recursos, falta de información? Nosotros en nuestro trabajo encontramos muchas carencias y la pregunta es, ¿cuál es la carencia Thank principal you, que han Abbas. identificado ustedes en el Well, libro? why don't we open it Gracias, up? We have a Abbas. question about Tenemos how informality is una pregunta defined, sobre cómo se define la and also informalidad Abbas's en question términos now conceptuales y ahora la pregunta de describing Abbas these sobre challenges estos versus the desafíos, las anyone want to carencias que se reflect? enfrentan. We'll leave it ¿Alguien open. quiere compartirnos There's sus also some reflexiones? Lo nice dejo abierto. comments coming in on the También chat that I'll nos han llegado algunos comentarios I can buenos en el give it a chat. take. Si For quieren, example, puedo in Delhi, intentarlo. there Por is ejemplo, policy, there en are Delhi policies, but they are existen not las inclusive. There's políticas, a cutoff pero age. no son So if incluyentes. you, if you Ahí are hay in the una city carencia. prior to Si uno 2014, está en la 2015, ciudad there are different desde antes de categories. If 2014, you por can ejemplo, de show the 2017, ahí, por ejemplo, se identification, establecen unos plazos de vigencia. which Si se there are puede about mostrar list of la 10 identificación, no sé, hay una IDs which lista you de need to present to the government, 10 and if you can show identificaciones, that, documentos then que se le only you can debe become presentar al eligible for gobierno y charity. si But lo what logran, happens is entonces se tiene acceso communities a usually do not ciertos have this documentation, recursos, pero a or they veces will las have some comunidades no basic tienen la documentation. They will have documentación o a birth tienen certificate of their algunos firstborn. They might documentos have como por a ejemplo actas de registered post which has come to nacimiento their address. o They might ciertos have they registros, might have un like registro some postal, por ejemplo, identification algo, which is ¿no? issued, Alguna forma and de that identification is identificación no longer emitida valid. For oficialmente, pero one que of our tal vez ya no communities, está they had vigente. passbooks Por which were ejemplo, en 10 nuestra years, comunidad alguien 10 tenía years, like, credenciales de they needed to transporte de show that hace they 10 were at the años, ¿no? location in 1999. They Tenían que had a demostrar passbook que which ellos is from estaban viviendo ahí 1989, desde but the account was no longer 1999 operational. So y that resulta document was not que no, accepted o sea, el as a documento que proof ellos of tenían no residency. fue aceptado como un The comprobante de policy is domicilio, not por ejemplo, inclusive. ¿no? Entonces, And si la the second política challenge no es is wherever incluyente, eso es is un covered desafío. by the Y el policy, segundo for them the desafío es policy is que not algunas personas implemented. quedan So in spite desprovistas of people y being al found final, eligible, pues ni despite of siquiera importa si sí they hay found personas their que son units, elegibles they si las políticas furnished no all the se aplican, que documentation, ese es el but segundo still they are problema. waiting for Incluso 10 cuando years, sí 12 years for tienen la government just to documentación, move deben and esperar allot 10, them the 12 house. años para Once que the houses el are gobierno allotted, they are responda allotted y outside se the les perimeter of the asigne una city. vivienda. Y hay So veces que cuando what sí se happens les many asigna a una times, vivienda, the se les communities asigna would una muy lejana. find Entonces las comunidades the livelihood. So many of them pierden would sus medios de either get vida, those su apartments on rent subsistencia, or sell them off and entonces come back no tiene to sentido the para streets ellos. or to the Terminan por suburbs. So vender estos there are various departamentos que les challenges in the asignan, top estas three which viviendas y come to mind. vuelven a los asentamientos informales. Entonces yo creo que son muchos los problemas. Esos son algunos ejemplos Anyone nada else want más. to comment and jump in? We have a few ¿Alguien minutes más que left. quiera comentar? Nos quedan unos cuantos minutos. What I can say first Lo there's a que question puedo about decir yo translations para in the chat. responder, alguien Our pregunta algo sobre intention la again in the traducción guides to en have el translations for chat. Nuestra French and intención era Spanish, sí tener but el libro we've run out of traducido al time, español y al so we ran francés. out a bit of Se funds. nos So acabó el something tiempo y that's on los our mind, recursos. and ojalá Entonces que lo tenemos vamos a poder, en we mente will be able to have some y reader ojalá feedback to share podamos hacerlo. these Nos with some of the encantaría compartir, languages in some of the sobre regions where todo um, en algunas de las place. regiones y en los idiomas más And on importantes the de question about donde se informality, obtuvieron as estos casos de Luciana estudio. put Y in the en chat, I cuanto mean, a we la spent some time in the informalidad, introductory Luciana compartió chapter en el talking chat, about what does en el informality even capítulo mean, introductorio, and there's helpful hablamos framings, sobre qué especially significa la from
la informalidad. Hay conceptos interesantes de la profesora Mitlin y sus colaboradores pueden entenderlo también como desequilibrios de poder. ¿Quién es quien pone las reglas en cuanto a las decisiones que se van a tomar? Esa creo que a veces es el principal tema de cómo se define la informalidad y no solo una definición jurídica. Eso nos sirvió mucho para entender que los desequilibrios de poder llevan a exclusión y este es un tema importante en donde creo que el empoderamiento legal entra, ¿no? Debe haber más conciencia, más empoderamiento legal y creo que eso puede llegar a, a resolver algunos de los problemas. Eso nos lleva a responder a la pregunta de quién pone las reglas, quién tiene el poder y cómo se combate, que es lo que se ha estado hablando en nuestras conversaciones. ¿Alguien más o Luciana? No sé si tengas algunas reflexiones sobre nuestro diálogo el día de hoy. Gracias, pues son muchas cosas. Yo me quedo también con lo que Diana dijo. Hay muchas conversaciones y este solo es el inicio. Hay muchas cosas sobre las que seguir hablando. Quizá hemos dicho cosas muy generales que se podrían desglosar muchísimo, ¿no? Se podría profundizar muchísimo. Y también menciono que, como ya se dijo, estamos en un momento difícil a nivel político en todo el mundo y es importante no perder la esperanza, la ilusión y saber que sí se puede tener impacto. Este libro recoge 20, 30 años de experiencias, a veces con las comunidades, y hay que decir que en momentos, en contextos políticos muy complejos, con regímenes autoritarios, organizaciones que estaban trabajando en entornos en los que no existían los marcos jurídicos en los que pudieran basarse. Entonces, yo creo que esto nos debe dejar con esperanza de que incluso en los momentos más difíciles siempre hay algo que se puede hacer. Hoy en día, yo creo que la situación política es muy difícil en casi todos lados y es importante ver qué estrategias se han utilizado en el pasado en momentos igualmente difíciles para tratar de hacer uso de ellos. Y el empoderamiento legal, como alguien dijo, es una estrategia, hay que considerarla, pero algo que este libro muestra es la complejidad de las estrategias que empleamos y cómo debemos adaptarlas en función de los momentos y del contexto en el que estamos y las relaciones, la conexión. No se puede pensar en empoderamiento legal si no se piensa en cómo acercarse a la comunidad, cómo construir esos puentes, esas relaciones. A veces no se puede tener impacto con estrategias legales y a lo que hay que recurrir, lo que sí puede cambiar es el poder de las comunidades y cómo las organizaciones pueden apoyar a esas comunidades a que asuman ese poder. Y creo que estamos llegando al final de nuestra conversación, pero creo que lo más importante es recordar que este es apenas el inicio. Vamos a continuar con estas conversaciones. Tenemos ya algunas ideas de cómo seguir adelante, pero creemos que estamos en un momento en el que este tema es mundial, ¿no? Podemos aterrizarlo a nivel local, sí, pero en este libro vemos demostrado que hay muchos puntos en común y que podemos aprender los unos de los otros y que podemos aprender juntos y sobre todo en este momento difícil a nivel mundial es importante estar juntos, aprender, compartir estrategias y aprendizajes. Entonces yo creo que ese es un punto importante. Hay que seguir teniendo espacios colectivos y vamos a planear nosotros más a futuro. Entonces, gracias por acompañarnos nuevamente, por dedicarle 90 minutos a este Wonderful. Thanks, diálogo. Luciana, for bringing us home. Excelente, gracias, And so Luciana, really, we're at time. Just a thank you to por everyone, resumir, por to the darnos esta authors who are conclusión. here, Se nos acabó el those who tiempo, pero spoke, muchas those who are gracias a online, las to autoras Leilani que and están Diana aquí, for a your quienes perspectives and hablaron, for rich a Leilani, reflexivity in their own rights. Diana, And nos there's dieron so many también people who helped make this complementos happen, both the importantes book that we've y spoken about, but even el just this libro. Por webinar. supuesto, es lo I'll que nos a shout queda, out pero to también Daniela in este particular webinario. from Quiero the reconocer el Women trabajo de Justice Network. Daniela, She really del made it all come equipo together.
de Global Justice Network, que logró organizar junto con gente de nuestro lado también. Y nuevamente ese es el poder de la acción colectiva. Entonces, celebremos, llevémonos estas palabras de inspiración y ojalá podamos seguir conectando a futuro en las próximas semanas, meses, años. Gracias y cuídense mucho. Bye. Thank you, Thank everyone. Thank you. Bye-bye. Thanks, Bye. everyone. Amazing. Bye-bye. Bye, thanks.